Eh, Vamos a, como os decía, vamos a intentar resumir en el programa de hoy las grandes incógnitas que nos han quedado a lo largo del tiempo. Si recordáis, un punto de partida era conocer quién era el hierro y el barro del capítulo 2. Otro punto importante era saber los tres tiempos y medio del capítulo 7 25, cuándo empezaban y cuándo terminaban, que todavía no lo hemos visto porque todavía no hemos llegado al dato. Recordar que el capítulo 11 es un capítulo que marca una gran batalla espiritual, ya no es profético, escatológica, sino que es una batalla importante en el cual nos prepara para el capítulo 12, donde se va a finalizar el libro. Como cualquier otro libro de la Biblia, y eso creo que ya estáis acostumbrados, no creo que sea nuevo ahora, debemos de reconocer algo, y es que hay una parte de lo que el autor sabe y el primer lector sabe que nosotros no sabemos. Pero eso ocurre con las cartas de Pablo que estamos estudiando ahora en el nuevo temario trimestral. Es decir, son libros que responden a inquietudes. Y si recordáis, decíamos al principio, ¿para quién fue escrito el libro de Daniel? Bueno, si el libro de Daniel termina con la última visión que él tiene, hasta ese momento no se puede escribir el libro. Con lo cual, el libro ya no son para los que están en cautiverio, sino el libro es para los que empiezan a regresar. Y es ahí donde vamos a entrar todos los lectores del libro de Daniel, es decir, todos los que ya no somos lectores originales, sino somos lo que le hemos llamado imaginario, es decir, nosotros vamos pasando y decíamos que también va a ser muy importante hoy que la profecía bíblica, tanto Daniel, Apocalipsis como el conflicto, tienen tres grandes e importantísimas visiones. Lo que ya se ha cumplido, seguro que ya el resto sabríais terminarlo, lo que se cumple en mi época y lo que queda para el futuro. Bueno, pues prácticamente la inmensa mayoría de datos que da el capítulo 12 son para el futuro, no son para un periodo que podamos fijar todavía, sino que todavía no faltará. Y solamente lo comprenderán o lo comprenderemos los que vivamos directamente los acontecimientos. Por eso, y os dije desde el principio, la profecía bíblica no es para predecir el futuro. Eso es una anécdota desde la Reforma bastante importante y bastante poco objetiva. La profecía es para conocer cómo Dios cuida al pueblo de Dios en cada etapa. Y nosotros, viviendo en la época que vivimos, nos toca una parte del capítulo 11, una parte del capítulo 12, pero todavía queda mucho que podemos vivirlo o no podemos vivirlo. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos un poco el esquema, tenemos las primeras partes, como siempre, son conflicto. El centro nos va a dar una luz, un conocimiento especial, ¿eh? Que lo vamos a basar en Daniel 7. Y fijaos qué detalle más bonito. La última parte de la profecía, en sentido inverso, es totalmente todo lo positivo. Se levanta Miguel, la resurrección, el libro de los justos y Daniel recibe la herencia como el prototipo de la herencia que vamos a recibir todos los creyentes cuando ese Miguel se levante allá al final del tiempo, ya al final del tiempo del fin, que no sabemos cuánto falta y no sabemos cómo vamos a ir viviendo ni interpretando, porque no se van a interpretar, se van a vivir. Por ejemplo, aquí tenemos que meternos en la piedra,
¿Os acordáis, no? Hemos ido rellenando, pero nos va a quedar mucho porque eso se encargará el Apocalipsis. Y finalmente Daniel va hasta un lugar determinado que es seguir creando esperanza después del conflicto que estamos viviendo. Por tanto, ¿cuál es el centro de la estructura? El centro de la estructura es el versículo 45. Se refiere al rey del norte que ya no tiene solución. Ya se acabará para siempre su intento de hegemonía, su plantación. Esto es, si recordáis, lo que empezamos viendo en Génesis capítulo 11, es decir, en la Torre de Babel, el inicio de Babel, la Babel histórica, la Babel profética y la Babel escatológica, es decir, la que tiene que ver con su destrucción final. Y todo esto se escribe para que tengamos en cuenta que aunque nos haya podido tocar vivir unas partes del conflicto a unos y otras partes del conflicto a otros, el libro va a terminar con una bienaventuranza. ¿Eh? Eh, para aquellos que tengan que vivir, tengamos que vivir, repito, no me preocupa el tiempo, sí saber interpretar los acontecimientos y para eso tenemos que darnos cuenta de ello. Muy bien, pues empezamos un poquito. Antes de empezar a leer los versículos finales del libro de Daniel, debemos recordar que la revelación profético-escatológica ha sido progresiva, desde el verso 1 del libro hasta el que nos ocupa. Ha sido progresiva, es decir, se ha ido formando a Daniel. No hemos sido formados nosotros como primeros lectores, sino Daniel se ha ido entrando a todo un concepto de conflicto y se ha ido, pues, revelando. Primeramente, recordáis que es Daniel el que interpreta, luego viene Gabriel y luego viene Miguel. Bueno, pues el personaje final del capítulo 12 es Miguel, ¿eh? En dos funciones, Miguel y como hijo de hombre. Con lo cual, pues ya vamos a tener una visión de que el libro de Daniel habla de Dios, habla de la deidad y no habla de los poderes del mal. Los poderes del mal son un desarrollo histórico. El verso 11:40 comienza con una afirmación categórica. En el tiempo del fin. ¿Eh? Este término se utilizó ya en el capítulo 8, versículo 17, y vino, dice, para el tiempo del fin es la visión grande. Seguro que os acordáis. Como vimos en su momento, la visión a la que se está haciendo referencia no es la parte pequeña, es decir, no son los 2300 días, sino son qué ocurre. Es decir, a partir del siglo 40 es qué ocurre después del año 1844. Y claro, con la particularidad que ya hemos hablado, sin tiempo, sin profecía, sino que cuando acaba el tiempo profético, comienza el tiempo de soberanía absoluta de Dios para colocar cada detalle que se ha visto en el libro de Daniel y se verá en el libro de Apocalipsis, se coloca finalmente en su lugar para que la victoria sobre el mal, la usurpación, la metamorfosis de la religión sea definitivamente ya para siempre. Y el pueblo de Dios sea un pueblo triunfante. Y no olvidemos, paréntesis, que un, la venida de Jesús se tiene que vivir con la esperanza actual. Si no se vive con la esperanza actual, los acontecimientos nos pueden sobrevalorar, ¿no? Nos pueden sobrepasar. Entonces, para nosotros, la venida de Jesús tiene que ser ya. Es verdad que todavía no, pero tiene que ser ya, como algo real, como algo que está fuera del tiempo. Y solamente Dios es el soberano. Como vimos en su momento, la visión a la que está refiriendo no es la visión pequeña, sino es la visión grande. Y dentro de esa visión grande tenemos un nuevo concepto de tiempo que es el tiempo del fin. Es verdad que ha aparecido en pequeñas referencias en el capítulo 8, pero a partir de el versículo 40 del capítulo 11, donde empieza todos los acontecimientos del tiempo del fin. Y ya
son después del año 1844. Y en tiempo del fin embestirá con el rey del sur, se torbellinará sobre el rey del norte con carros, con jinetes, y vino en las tierras, inundó el país. Para recordar que al terminar los 2300 tardes y mañanas, termina el tiempo profético y da comienzo el tiempo de la soberanía de Dios. Eso se repite para que se quede fijo. Por lo tanto, desde 11:40 hasta 12:1 se hace referencia al tiempo del fin sin profecía de tiempo. Comenzamos por el versículo 40, que no, es decir, nos quedamos aquí, en el estudio histórico-teológico del capítulo 11, pero ya estamos fuera, ahora estamos solamente en el tiempo profético, pero en el tiempo teológico, ya no estamos en el tiempo profético, porque ya no hay más tiempo. Y el tiempo del fin, el tiempo del fin, según el verso que nos ocupa, da comienzo con la última embestida del rey del norte, hierro, cuerno pequeño, rey del norte, contra el rey del sur, Arcilla, rey del sur. Que como se recordará, el referente del sur solamente se menciona aquí y en el capítulo 2, en ningún otro lugar del libro. No debemos de olvidar, versículo 41, que estamos en un contexto simbólico y profundamente espiritual. ¿eh? La palabra gloria en la Biblia es una imagen del pueblo, es imagen del pueblo de Dios. ¿eh? Ezequiel, Jeremías, que Daniel conocía, es decir, Daniel tenía esos libros en su Biblia. Y la tierra gloriosa de su mano remite a 11:16, donde también se dice que el rey del norte estará en la tierra gloriosa, con destrucción en su mano. Esto es un eco, es un recordatorio que se espera la persecución del pueblo de Dios, esa persecución que todos conocemos. No obstante, la frase Bab entrará es la misma que no se trata de una exposición idiomática que implica mezclarse con la aprobación con la connotación de peyorativa de asimilarse. Es decir, en la última etapa, y eso seguramente lo estáis viendo ya en nuestro alrededor, ya no hay un decidido interés de sobresalir por parte del cuerno pequeño, sino que tiene una tendencia a solaparse, a estar de acuerdo con todos. ¿eh? Esto estaba profetizado ya por el profeta Daniel, aunque no nos habíamos dado cuenta hasta hace muy poquito. Esto es un trabajo de una tesis doctoral que no tendrá más de 4 años. Es decir, que hecho en la Universidad de Andrews. Es decir, que fijaos cuál es la sutileza. Hasta 1844, la agresividad del cuerno pequeño, es decir, del rey del norte, es a pecho descubierto. Y disculpar la expresión. Pero a partir de ahí, como nos dice el texto que estamos leyendo, el 41, su actitud va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque va a hacer desaparecer el reino del sur, sino que lo va a asimilar. Y todo esto es lo que luego Apocalipsis va a ir explicando con muchísimo más detalle, pero no voy a entrar en ello. Dice, enviará en su mano en las tierras y la tierra de Egipto no habrá para que escape, y gobernará sobre los tesoros de oro, la plata y todas las riquezas de Egipto y Libio y Cusitas en sus entradas. Fijaos, recordar, los nombres son simbólicos, representan los problemas que se viven a partir del año 1844. En su mano, implica una agresión y violencia con intención de matar. La tierra de Egipto, todo lo que no es el territorio del norte, la totalidad del planeta, indicando que incluso la tierra de Egipto, situada en el extremo opuesto del mapa, será alcanzada, como sugiere claramente la traducción, ni siquiera la tierra de Egipto, su gran rival, escapará. Fijaos cómo, y todo eso cómo se hace, con sutileza, no con enfrentamiento. Por eso, y es una opinión personal, se requiere del pueblo de Dios que explicamos la profecía, se requiere muchísima inteligencia.
Hoy no se ataca a nadie. Con esto no estoy diciendo que no haya que predicar el mensaje hay que predicarlo porque sin mensaje profético la iglesia adventista no existe. Sin misión profética nosotros no existimos. Pero tenemos que hacerlo muy bien y en contextos ya preparados porque ni la escuela que interpreta de la manera de Apocalipsis ni la otra, me refiero a Daniel Apocalipsis, se están enfrentando entre sí últimamente. Y solamente tenéis que ver el contexto religioso del mundo. Ahora todos son diálogos, Dios es el mismo para todos. Pues cuidado, ese Dios que es mismo para todos, lo que pretende es ser asimilado todos por el cuerno pequeño o el rey del norte. El rey del norte desea un control total sobre el mundo, con una alusión a la aniquilación completa del pueblo de Dios. No lo va a conseguir. Se amenaza la esperanza de un remanente del pueblo de Dios. Este versículo advierte que en el futuro el poder religioso usurpador representado por el reino del norte perseguirá una política de control sobre las iglesias apóstatas y levantará a las naciones para destruir al remanente de Dios. Esta frase no se puede olvidar. ¿eh? Y repito, no estamos en disposición de ponerle fecha, ni sabemos cuándo, ni hacernos los mártires, porque no vivimos, estamos viendo cómo el planeta se va moviendo. ¿Quién es ahora mismo el único diplomático del mundo que no tiene problemas en ningún país que va? El versículo 43 confirma la intención del rey del norte. Esta fase hace eco del lenguaje que describía la campaña del reino del sur, quien también se dirigió al sur con poder, saqueó el oro y la plata y cosas preciosas, como el rey del norte. Es como si el rey del norte recuperara lo que originalmente había, lo había perdido. Es decir, los dioses con sus metales, sus vasos preciosos de plata y de oro, un material que evoca los objetos santos del santuario de exiliado de Israel. ¿Os acordáis del versículo? Los libios y los cusitas o etíopes, el rey del norte ha llegado ahora, y repito, incluso si Egipto es simbólica, norte es simbólico, libios y cusitas también son simbólicos, que nadie piense en ningún lugar geográfico en concreto. Y los límites geográficos del antiguo Egipto. Esta referencia desde el norte hasta el extremo opuesto del sur es un merismo y sugiere que el rey del norte controlará el mundo entero. Pero repito, no será por agresiones. Las agresiones será cuando la división esté completamente hecha. Y no olvidéis una cosa. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11. La única preocupación que tiene el rey del norte es la alianza, es decir, el plan de salvación. Con lo cual, primero terminará aliándose con los que tienen ahora mismo incluso enfrentamientos bastante serios, pero eso irá diluyéndose en el tiempo. ¿Que lo vamos a ver nosotros o no? No lo sé, pero tampoco me preocupa. Si Daniel tuvo una parte que vivió, Juan tuvo otra y los valdeses tuvieron otra, por decir un caso, nosotros podemos tener la nuestra. Pero lo importante es que el fin llegará y nadie lo va a parar. Nadie. ¿Vale? Dice 44, y noticias lo asustarán desde el oriente y del norte, y saldrá con cólera grande para destruir y para saquear a muchos. A partir de ahora, el reino del sur forma parte del norte vencido. El perturbar del rey del norte es, por lo tanto, terror ante la venida de Dios, un presentimiento que confirma en el pasaje. Y en el centro, el fin del rey del norte. Es decir, ya veis que estamos no en el momento, estamos en el final del tiempo del fin, justamente cuando ya la historia se va a acabar. ¿eh? Dice, y plantará sus tendidos su campamento entre los mares, monte glorioso y santo, y llegará hasta su extremo, y no hay quien le ayude. Ahí se enfrentará completamente solo, porque el resto lo tiene dominado. Plantará sus tiendas. La expresión plantar sus tiendas significa, en el lenguaje bíblico, asentarse y llegar al destino final de un viaje. Esta expresión también se refiere al asentamiento del tabernáculo de Dios, para significar su presencia permanente entre su pueblo. Es decir, intentará ir
justamente contra la estructura de la alianza, santuario celestial, ministerio, pero ya de forma decidida, con todo el mundo a su alrededor. Que este evento permanezca en los tiempos finales, cuando el templo de Jerusalén ya no existe, sugiere que el profeta se refiere a la Sion celestial, donde Dios reside. Y el gran texto que comienza la parte última, ya última, de la última visión, es el versículo 12:1. Fijaos qué versículo tan bello, tan espectacular. En aquel tiempo, ¿a qué tiempo se refiere? Al tiempo del fin. Es decir, cuando termine el periodo que va desde 1844 hasta la venida de Miguel, el tiempo que transcurra. Dice, en aquel tiempo se pondrá Miguel de pie, el príncipe grande, que permanece sobre los hijos de tu pueblo. Y es verdad que habrá una persecución, ya, repito, todos unidos. Ya no habrá norte, ya no habrá sur, ya todos unidos. Pero hay un pueblo que será fiel al santuario celestial, a el sumo sacerdote celestial y al perdón de los pecados en ese santuario, y podéis echar un vistazo a toda la cristiandad, a los 30.000 grupos que hay, ¿quién sigue fiel? Eso no quiere decir que haya personas que no lo hagan, pero me refiero como planteamiento. Entonces, en ese tiempo, al final de ese tiempo de soberanía de Dios, Miguel, el príncipe grande. Fijaos, aquí tenemos un detalle muy bonito, muy bonito. Si recordáis, en el capítulo 10, cuando Miguel llega, dice Miguel, vuestro príncipe. No sé si os acordáis, pero es un detalle. Sin embargo, aquí dice que es el príncipe, el único. ¿Vale? El del final del tiempo. Esta frase hace referencia a sus antecedentes inmediatos, el fin del rey del norte que acabamos de mencionar. Este es el fin del tiempo del fin, que caracteriza la última sesión del libro. Este eco, que recuerda la confrontación anterior con Persia y Grecia, alude a la derrota de Miguel sobre el príncipe de Grecia. Eso, capítulo 10. Transmite ahora un mensaje de esperanza. El pronombre tú, vuestro, que connota un enfoque particular, ha sido reemplazado por el artículo determinado él, ampliando el alcance de la referencia de todos los fieles y no solo el receptor original de la visión del capítulo 10. Será librado tu pueblo, fin del cautiverio histórico, profético y escatológico del pueblo de Dios, que comenzó con la invasión de Nabucodonosor. Dice escrito en el libro, en singular. Esto es muy importante. Este es el libro donde aparece la obra de Miguel durante la encarnación en favor de su pueblo. Si recordáis, en el capítulo 7 aparecían los libros en plural. Los libros en plural, hasta Apocalipsis 20 no sabremos lo que es. ¿eh? Este libro, sin juicio, nos encontramos todos los creyentes del pueblo de Dios de todos los tiempos. ¿Por qué? Por la obra de Miguel como Logos encarnado, que vino, murió, resucitó y que abrió la puerta al santuario celestial para el perdón de los pecados. Todo el que recurre a ese proceso es pueblo de Dios. Si me permitís un paréntesis, es ideal no pecar. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero es mucho más importante que ningún pecado quede sin confesar. El pecado que es confesado, según la alianza, es transportado al santuario. El pecado que no es confesado, lo tengo yo para siempre. Por lo tanto, el creyente que espera tiene que vivir esa doble. Mejor es no pecar. Eso es un principio, pero como somos, pues nos pasa. O rompemos la relación con Dios, o rompemos la relación con nosotros mismos, rompemos la relación con los demás, incluso hasta con la naturaleza. Recordad cuando Adán y Eva pecaron, el Señor dijo que la naturaleza se vería afectada, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos una gran oportunidad. No solamente para predicar el Evangelio, que finalmente es la verdad presente, sino para que nos lo creamos y vivamos según ese Evangelio eterno. ¿Te equivocas? ¿Me equivoco? Pon solución.
El Señor jamás vivirá con un pecado no confesado. Eso lo muestra la obra del santuario. El Señor vive solamente en el santuario con los pecados confesados, ¿m? De los cuales ya no somos responsables. Luego hay una resurrección, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, estos para vida eterna y estos para desgracia y para condenación eterna. Aquí tenemos un, eh, un hebraísmo puro, puro. Es un verso que cumple todas las expectativas hebreas sobre el verbo, todas. No hay tiempo entre una resurrección y la otra, en este versículo. A ellos no les interesaba, simplemente se presenta como una afirmación fuera del tiempo. Es decir, veis que entre una resurrección y la otra no pasa tiempo. ¿Por qué? Porque el hebreo no tiene tiempo. El hebreo afirma una realidad que aunque esté en el futuro, ¿eh? Para ellos ya se puede vivir, ya se puede sentir. Y yo os invitaría a que cambiásemos con relación a Dios un poco esa estructura mental. Un ejemplo, rápido. El segundo mensaje angélico dice, ha caído, ha caído, ha caído Babilonia. ¿Cuándo se escribe eso? En la época de Juan. Si Juan pensara como pensamos nosotros, tenía que haber caído ya en el pasado. Pero Juan es hebreo y a Juan no le importa el tiempo. Juan está seguro, por lo que le revela el propio Miguel, que eso va a ocurrir. No se hace en el tiempo profético, se hace en el tiempo de Dios. Los sabios, literalmente los que tienen éxito. ¿Eh? La Reina Valera prefiere sabio. Bueno, los triunfadores del conflicto, los justos. Fijaos, la palabra original no tiene nada que ver con nuestro concepto de justo, ¿eh? Son los declarados inocentes. Y ahí tenemos que volver de nuevo a la obra del santuario. Yo no soy inocente todavía. Yo soy declarado inocente. Por eso Daniel escoge muy bien la palabra, porque podía haber escogido otra, no, pero coge un término que es perfecto, precioso. Los declarados inocentes. ¿Para qué? Para toda una eternidad. Es algo realmente espectacular. ¿Eh? No sé si alguna vez os habíais parado en todo esto, pero yo cada vez que lo leo y cada vez que lo preparo, yo aprendo más. Y sobre todo, más le agradezco a Dios tener estas oportunidades, porque eso me obliga a seguir reciclándome, ¿eh? Como si fuese una botella de plástico, más o menos. 12, 4:12, libro cerrado hasta el tiempo del fin. Aquí tenemos la sección más larga, pues ya que no lleva ningún punto ni nada, simplemente todos los versículos empiezan por I. ¿Veis? Todo, 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 todo. Con lo cual está continuo. Vamos a intentar explicar esto, ¿eh? Y tú, Daniel, cierra las palabras y confirma el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, se le dice, mira, Daniel, lo que tú has recibido de los 2300 días, eso es lo que puedes explicar. Desde ahí hasta la venida de Miguel, solamente lo podrán saber los que lo vivan. Por eso el libro queda sellado hasta que empiezan los acontecimientos de fuera del tiempo. Entonces, este es un punto fundamental en el libro de Daniel. Es decir, el resto de la visión, la grande, capítulo 2, capítulo 7, que no es explicada en los 2300 días, solamente se entenderá cuando se cumpla, nunca antes. Se multiplicará el conocimiento. Es decir, conforme vayan aumentando los acontecimientos, los que lo vivan, los que lo vivamos, iremos entendiendo el desarrollo final del cuerno pequeño, absorbiendo, es decir, el rey del norte, absorbiendo al sur, absorbiendo a todos los pueblos, pero con ese nuevo talante
tranquilo, sereno. Ahora ya no se mata a nadie en la Inquisición. Ahora se pide perdón por esos errores. Bueno, pues a mí me parece muy bien que lo hagan. Pero mientras no dejen de suplantar al ungido y mientras no dejen de suplantar el plan de salvación celestial, pues seguirán siendo lo mismo. Lo digo con mucho respeto, tengo muchos amigos, profesores amigos y tal, pero no tengo ningún problema en que creerlo. El que se multiplicará el conocimiento es cuando se termina, repito, para que lo quede claro, porque la Biblia que utilizamos aumentará la ciencia y ahí hemos llegado a saber los aviones, los cruces oceánicos. No tiene nada que ver con eso. Eso se le ocurrió a Uriah Smith y bueno, y ahí está. Pero es simplemente que tengamos en cuenta que como no tenemos fecha, conforme se vayan cumpliendo los acontecimientos, se irán entendiendo. A eso se refiere cuando dice se multiplicará el conocimiento. No se refiere al libro de Daniel en particular, como se suele, sino a aquello que no tiene tiempo profético, sino que se desarrolla en el tiempo divino. Y solamente los que vivan esta experiencia podrán comprender todo ello y en esta época señalada el resto de Daniel queda abierto a los creyentes. Y yo, Daniel, vi he aquí dos hombres de pie, uno a la orilla del río, y dijo el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿hasta cuándo durará el fin de las maravillas? Y sabéis, aquí tenemos una particularidad. Solamente aparece en 12, 8 y aquí, porque la palabra maravilla no es positiva, es negativa. Es decir, hay que tomarla con el sentido todo esto que se ha explicado después, en 1844, todo esa gran batalla, todo eso, ¿hasta cuándo? Porque Daniel se vuelve a preocupar otra vez. ¿eh? Y yo oí al hombre vestido de lino que estaba en las aguas del río, levantó su mano derecha y juró por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando se cumpla, la mano del pueblo santo será quebrantada y todo esto se cumplirá. Aquí tenemos la segunda mención. Ahora vamos a ver de dónde hasta dónde va. Se vuelve a mencionar 7:25, hasta ahora no lo habíamos mencionado. Ahora tendremos el contexto para saber cuándo empieza este periodo y cuándo terminó. Porque para nosotros ya es historia, con lo cual nosotros ya lo sabemos. ¿eh? Y dijo, anda Daniel, porque las palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Se vuelve a referir la parte final de la visión. Muchos se purificarán, se blanquearán, se refundirán. Los malvados actuarán con maldad y no entenderán todos los malvados, pero los entendidos comprenderán al comprender las palabras selladas de esta profecía. Pase lo que pase, hermanos, el Señor no nos abandonará. Iremos viendo en los acontecimientos el conocimiento previo que Dios tenía y el final es el encuentro con Él. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo y se ponga la dominación desoladora, habrá 2090 días. Y el último, con la esperanza. Y ahora vamos a explicar esto. Bienaventurado el que espere y lleguen hasta 1335 días. El libro acaba con una bienaventuranza a la espera inteligente. Aquí se refiere a los acontecimientos desde 1844 hasta delante. Con lo cual, hay que situar. Mirad, aquí tenemos un esquema. Siento que se me haya difuminado al hacer el PDF, pero bueno, estaba bastante mejor hecho. Mirad, aquí tenemos la primera línea. Las flechas nos van a indicar los movimientos, ¿vale? Para que los veamos. 1843-1844 por el calendario hebreo, que ellos pues cuentan mitad de nuestro año y mitad del siguiente, es el final de los 2300 tardes y mañanas. Eso ya lo sabemos. Daniel 9. Ahora, bienaventurado el que espere. Si cogemos y a 1843
le quitamos 1335 días, nos vamos al 508. ¿Qué pasó en ese año? Ahí se empezó a quitar el continuo. Fijaos qué maravilla. Y si seguimos las flechas, los 1290 días nos llevan a 1798, donde tenemos el periodo donde el continuo fue avasallado, que son los tiempos, tiempos y medio tiempo. Entonces, fijaos la fecha porque es relativamente fácil. Si seguimos, bienaventurado el que espere. ¿Quién tiene que esperar? El que va desde que se quita el continuo para poner la organización desoladora hasta el final de los 2300 días. Antes no hubo ese problema. Por lo tanto, es algo lógico. Luego, tenemos una segunda cantidad de tiempo, que es y desde que se ha quitado el continuo para poner la ordenación desoladora, habrá 200. Es decir, si aquí se quita el continuo y habrá 1290 días, años, nos vamos a 1798. ¿Y qué nos queda? Los tres tiempos y medio, de 7,25 o de 12,7. Si tenemos que en 1798 es el final de los 1290 días, en el 538 comienza los tres tiempos y medio que terminan en 1798. Aquí tenemos todo el periodo profético declarado en el libro de Daniel. Hay que esperar al capítulo 12 cuando tengamos que identificar los 1335 días con los 1290 y con los tres tiempos y medio para saber que es a partir del año 1944, 43, 44, cuando empieza el tiempo de fin. Y ya son todos los acontecimientos que se van narrando a partir del versículo 40 del capítulo 12. Con todo lo que hemos visto, inclusive terminará con la venida de nuestro Miguel, la resurrección, una, otra cuando suceda, el aumento de la ciencia en aquello que no ha sido revelado temporalmente, y así se irán cumpliendo poco a poco todos los espectros posibles de la profecía. Hermanos, especular no, esperar confiados sí. Y recuerda, la eternidad se regala creyendo que hoy ya soy salvo. No por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Ya ha sido descubierto el gran engaño, la dominación desoladora, que continúa, pero continúa en una etapa de reconciliación, de todos hay que hacer pactos. Mira, en el año 1999 se firmó un acuerdo entre la Iglesia luterana y el rey del norte, que si Lutero levantara la cabeza se moría instantáneamente. Es decir que la Eucaristía es igual que la Santa Cena, eso llevó a la Iglesia luterana a firmar un acuerdo, como que era exactamente lo mismo. Yo no voy a explicar aquí las diferencias que hay, porque no es el tema, pero desde luego de lo mismo, pues es como la noche y el día. No, no, no es exactamente. Y así poco a poco se va a ir firmando, ¿eh? Pero que nadie vea que mañana se va a firmar tal cosa, no, no. Cuando ocurra, sabremos que ha ocurrido. Porque hasta ahora he visto más personas que se han desesperado esperando que lo contrario. A mí no me preocupa el cuándo, a mí me preocupa la seguridad de que va a ocurrir. Espero y confío que hayamos podido disfrutar, más o menos, yo lo he hecho, y que tengamos un poquito más de seguridad en nuestra salvación y sobre todo en el proyecto de Dios, que también es importante.